Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Y bueno, en los últimos meses hemos sido bombardeados por multitud de información, noticias en relación a la pandemia internacional que todos y todas hemos vivido sobre el coronavirus. Entonces, estas noticias no solo tenían que ver con el miedo también, sino ante todo con cómo la pandemia está afectando a las personas en un sentido psicológico. Se habla también de que se han multiplicado los casos de depresión, de ansiedad, etcétera. ¿Qué hay de verdad en todo esto, ¿no? En realidad, para saber exactamente cómo ha afectado, los psicólogos tendríamos que realizar una serie de investigaciones que nos llevarían mucho más tiempo y que necesitaríamos de bastantes medios para poder hacerla. A día de hoy lo que realmente podemos saber es cómo ha cambiado un poco la situación que tienen las personas cuando vienen a consulta, bien sea una consulta física o una consulta en cualquier lugar del mundo, una consulta online, como es mi caso personal, ¿no? Desde hace un tiempo que me gusta trabajar así y es mucho más efectivo bajo mi punto de vista. Hoy día también vivimos en un mundo tan materialista, tan consumista, tan de clic, que se hace cualquier tipo de noticia con tal de que la consumamos, ¿no? Entonces, en este vídeo lo que quiero plasmarte es en realidad cuáles son los efectos psicológicos que el COVID ha tenido sobre las personas más a largo plazo, es decir, ya han pasado unos meses desde que se terminó el confinamiento en España, existen confinamientos aún en otros países y existe, por supuesto, la pandemia a nivel global, cómo está afectando en relación a lo que recibimos en consulta, los 4 puntos clave en los cuales la pandemia está afectando a las personas. No solo cuando hablamos de un sentido psicológico no nos referimos a cómo solo procesas la información, sino a cómo te sientes en tu estado de ánimo, a cómo estás gestionando las situaciones, incluso también a cómo gestionas las relaciones personales, el trabajo, los emprendimientos, en definitiva todas las parcelas de tu vida. Y en último lugar, cómo lo podemos solucionar. Bien, lo primero y lo importante, hay un factor que es el primero con el cual vamos a trabajar, que no es baladí, no lo podemos ignorar, que es el factor económico. Toda la crisis por la pandemia ha afectado económicamente a multitud de familias. Evidentemente, cuando hablamos de que se ha afectado de una forma económica hasta tal punto de que las personas no han podido tener recursos suficientes para vivir una vida digna, ahí no hablamos tanto de un problema psicológico, sino de un problema sistémico. Vivimos en un sistema que funciona en base a la desigualdad y a la, digamos, distribución no equitativa, no igualitaria tampoco de los recursos, y eso es algo que la pandemia lo ha podido acrecentar, pero realmente pues ocurre desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando hablamos de un factor económico es, bueno, cuando ha podido afectar a las familias hasta tal sentido de que se han visto con más estrés, con más ansiedad, con más angustia, con más dificultad para afrontar el día a día. En ese sentido, lo único que podemos hacer es gestionar todas esas emociones que estamos sintiendo a consecuencia del impacto y sobre todo tener en cuenta que necesitamos aprender a trabajar de otra forma, a relacionarnos de otra forma, a consumir también de otra forma, a ahorrar de otra forma. Bueno, ¿y cómo hacemos todo esto? Pues si en definitiva lo que nos causa el problema es el estado de ánimo, es el estado emocional, que nunca la emoción es un problema, sino que es una consecuencia de cómo estamos gestionando la situación, al fin y al cabo lo que tenemos que hacer para aprender a gestionar la situación de otra forma es aprender a entender y a gestionar esas emociones para que en lugar de estar a nuestra contra, estén a nuestro favor. ¿Cómo podemos en ese sentido colaborar los psicólogos? En mi caso, creo que uno de los grandes problemas de la psicología en los últimos 20 años aproximadamente, de hecho de ahí aparece el coaching también, es dejar una especie de vacío en la sociedad. La psicología con el objetivo quizá de parecerse demasiado a la medicina o tratar de validarse como ciencia, ¿no? Se centra demasiado en el área clínica, en el área diagnóstica. Pero la inmensa mayoría de seres humanos no necesita un diagnóstico y no tiene una situación que requiera de un diagnóstico. Sencillamente quiere vivir un proceso de cambio personal.
en relación a cómo entiende y gestiona sus emociones, cómo construye una autoestima que funcione, cómo mejora sus relaciones personales, sus relaciones sentimentales, su dependencia afectiva o emocional, cómo se relaciona con los demás en el trabajo, cómo se organiza y planifica en el trabajo, cómo tomar decisiones, miedos, inseguridad, etc., ¿no? Para esto no hace falta un diagnóstico, se trata de vivir procesos de cambio con una compañía experta donde tú consigas los cambios que necesitas gracias a tu propio cambio personal. Sí es cierto que aproximadamente desde el mes de abril, más mayo y más junio y más julio, es decir, a medida que pasa el tiempo, más, las personas que recibo en la consulta virtual están mucho más próximas a casos de depresión y ansiedad, no aún con la necesidad de un diagnóstico clínico, porque en ese caso mi labor sería derivarlas, evidentemente, pero están muy cerca, están muy al límite. Hablamos de ansiedad muy generalizada, muy recurrente, personas con pues, mucha desesperación, mucha angustia, personas también incluso que tienen muchos más episodios de ira. Hablamos de tristeza, en definitiva, de ansiedad y de angustia. Insisto, no llegando a la parcela clínica, pero rozándola. Y esto es preocupante porque no sabemos realmente si tenemos los recursos para ayudar a tantísimas personas y sobre todo, y lo más importante, la labor del psicólogo no debería ser tanto tratar, sino prevenir que esto ocurra. Para eso sirve precisamente un proceso de cambio, para prevenir superar ese límite. Vivimos también en una sociedad donde el modo de consumo, también farmacológico, pues impulsa a muchas veces con demasiada facilidad administrar un tratamiento farmacológico cuando la persona está aún llegando al límite, quizá no fuera tan necesario y tuviéramos, o sería más importante, más práctico y más profundo también, vivir un proceso de cambio con otras herramientas mucho más humanas, mucho más internas, no tan externas. Pero bueno, este es el problema con el cual nos estamos encontrando y ahí en ese sentido lo que yo decía es cómo podemos los psicólogos ayudar más, ¿no? En este sentido pertenece al área personal privada de cada profesional decidir cómo lo quiere hacer. En este caso siempre recuerdo mucho una pregunta que me hacen, algunas personas me suelen preguntar, bueno Rubén, ¿y tú acompañas en agosto? ¿O en agosto te vas de vacaciones? Evidentemente los psicólogos, las psicólogas necesitan y se merecen vacaciones en agosto, en diciembre, etc. Sin embargo, yo siempre suelo responder a esa pregunta de la misma forma. La verdad es que a mí me gusta tomarme vacaciones todos los días del año y me gusta trabajar todos los días del año porque me encanta mi trabajo y porque también me encanta descansar y disfrutar de una vida plena y amplia, ¿no? En ese sentido también me pregunto, cuando una persona comienza su proceso de cambio en junio y en julio, no puedo dejar de acompañar a esa persona en agosto. Entonces, yo no dejo de trabajar en agosto ni en ningún día del año porque me parece importante que las personas que viven sus procesos de cambio siempre se sientan acompañadas. Y en este sentido, creo que los psicólogos también pudieran revisar un poco la forma en la que trabajan para ser más flexibles y poder acompañar mejor y de forma más profunda y constante a las personas en estos momentos tan complicados. Pero eso, como dije, queda a criterio de cada cual. Este es el primer factor, el económico. Vamos al segundo, que es el más habitual, el que más me encuentro yo a la hora de trabajar con personas. Miedo e inseguridad. Si te das cuenta, tanto el miedo como la inseguridad son dos emociones muy hermanadas. El miedo es creo que algo peligroso va a pasar y la inseguridad es creo que algo peligroso va a pasar y no cuento con las suficientes herramientas para afrontarlo. Si te das cuenta, estas dos emociones no son un problema. De hecho, no suelen mentir, suelen decir la verdad, nos ayudan. Existe esta famosa frase tan norteamericana, tan de, bueno, o estadounidense, tan de coaching, de marketing, no tan real, de ¿qué harías si no tuvieras miedo? Yo suelo responder de la misma forma. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Pues nos morimos en 5 minutos. Cruzaríamos la carretera con el semáforo en rojo, comeríamos o beberíamos algo en mal estado. El miedo es necesario. Es necesario para proteger nuestra vida e incluso también la vida de los demás. Cuando vamos cerca de una carretera, yo a mi hijo le tomo de la mano. Por afecto, sí, pero también porque puede salir corriendo, etc., ¿no? Entonces, el problema no es el miedo ni la inseguridad, porque es cierto que no tenemos capacidad para todo ni estamos preparados para todo. El miedo protege nuestra vida y la inseguridad nos ayuda a prepararnos hacia futuros acontecimientos. El problema es tener demasiados miedos a demasiadas situaciones,
miedos hacia situaciones que realmente no son peligrosas. Es un poco como el tener miedo a volar. Cogemos el coche todos los días, pero tenemos miedo a subirnos a un avión, cuando estadísticamente es más probable que tengas un accidente con un coche que no con un avión. ¿Vale? Es un ejemplo totalmente estadístico, totalmente objetivo. En relación a toda esta situación que estamos viviendo, por supuesto es necesario, por respeto social ante todo y por prevención, debido a los efectos de la pandemia, de salud y sanitarios también, por los recursos que tenemos hoy día, que parece ser que no son suficientes, pues lavarte las manos, usar mascarilla, tener cierta distancia física, etc. Aún así, las personas tienen cada vez más miedo a absolutamente todo. Vemos noticias de personas que no respetan las medidas de seguridad, nos llaman mucho la atención, pero no vemos noticias sobre un caso que es 30, 40, 50 o 100 veces más frecuente. No salgo de mi casa porque tengo miedo. No me voy de vacaciones porque no tengo miedo. No le doy un abrazo a una amistad, a pesar de lavarme las manos, tener mascarilla, tener cierta prevención, ¿no? Porque me da miedo. En definitiva, perdón, no vivo una vida dentro de las medidas de seguridad relativamente saludable, con relativo bienestar, porque me da miedo todo. Y tengo tanto miedo y tengo tanta inseguridad que eso al final se generaliza y llegamos al tercer factor, ansiedad. Es un grave error relacionar la ansiedad con la tristeza o incluso relacionar la ansiedad con la frustración o pensar que la ansiedad es algo independiente, o también uno de los grandes errores es que la ansiedad no tiene una relación fisiológica. La ansiedad sí tiene una relación fisiológica. Piénsalo. Cuando sientes ansiedad, y esto es fácil de entenderlo porque todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sentido ansiedad, ¿dónde la sientes? Hay 3 lugares, y seguro que tú ya estás respondiendo uno. La sientes aquí. La sientes en la boca del estómago, entre el pecho y la boca del estómago. Si es muy generalizada, puede irse a la garganta por la necesidad a veces de llorar y liberar la ansiedad. Y si es muy generalizada, la cabeza, dolor de cabeza. ¿Por qué la sentimos así? Porque la ansiedad en realidad con lo que sí la tenemos que relacionar es con el miedo. La ansiedad es una especie de miedo que se ha generalizado. Está todos los días, está de forma muy frecuente, muy permanente, hasta tal punto que sentimos que vivimos en un estado de alerta. Y al vivir en un estado de alerta, ¿qué es lo que hacemos? Respiramos de forma muy rápida y muy diafragmática. Al respirar de forma muy diafragmática, inflamamos el diafragma y nos duele el pecho, ¿vale? Aquí tenemos que aprender ante todo a respirar, llevar el aire al estómago, aprender a hacer una respiración completa. Lo importante de la ansiedad no es solo respirar, sino cómo estamos entendiendo y gestionando esos miedos que nos han llevado a la ansiedad. Cuando tomamos fármacos, que en algún sentido son necesarios cuando el caso es muy agudo, realmente lo que hacemos con los relajantes musculares es, bueno, se relaja también el diafragma y ya respiramos de forma profunda, pero no implica una solución. Es como si a mí me duele la cabeza por el sol, por la sal, por tensión, etcétera, o porque no me pongo las gafas para ver, y al final yo lo que hago es tomarme una pastilla, elimino síntomas, pero al día siguiente me vuelve a doler. No puedo tomar una pastilla todos los días, ¿vale? Tengo que aprender realmente a de dónde viene esto, cómo estoy respirando, cómo estoy gestionando la emoción y finalmente cómo aprender a entender y a gestionar mis emociones para que me ayuden. No para que estén en mi contra, sino para que me ayuden a, en esta situación concreta, vivir con seguridad, vivir con precaución, vivir con prudencia y a su vez vivir una vida lo más plena posible dentro de las limitaciones que tenemos hoy día, ¿no? Y en cuarto lugar hay un cuarto factor, digamos más que factor es una cuarta forma en la que afecta, que es cuando ya esto que te he contado se generaliza muchísimo más, llegamos a un estado que cada vez está siendo, y esto a mí en lo personal pues me preocupa mucho, más frecuente de cierta desesperanza, angustia, desánimo, sin querer llamarlo depresión, porque la depresión en un sentido clínico es algo diferente, es muy constante, te impide vivir una vida funcional, es un mínimo de una serie de meses. Hablamos de una depresión más bien en un sentido coloquial, es decir, podemos seguir siendo funcionales, vamos al trabajo, nos relacionamos, pero nos sentimos muy mal. La tristeza es una sensación ante todo de pérdida. Sentimos que hemos perdido algo. Y lo que estamos sintiendo en este momento que estamos perdiendo no es la libertad o no es poder vivir sin mascarilla, no es eso. Estamos sintiendo una pérdida que es la sensación de que podemos vivir de una forma tranquila. Y eso nos angustia.
y nos causa cada vez más tristeza, más desesperanza, porque no vemos que existe una salida. Estamos constantemente bombardeados por medios, etc. Y sobre todo hemos tenido dificultad a la hora de gestionar el estrés, la angustia, el miedo, la inseguridad, la ansiedad, y todo eso como una especie de mecanismo de defensa lleva al organismo y a la propia psicología y a la propia emoción a decir: basta, me cansé de luchar, me hundo un poco, ¿no? En cierto sentido es práctico, es útil, pero no a largo plazo. Días de cansancio, días de tristeza, yo suelo decirlo, bueno, vívela, 5 o 10 minutos, o agéndate si quieres una tarde, pero que no se transforme en tu modo de vivir, porque no es funcional. Por la dificultad a la hora de entender y gestionar todo esto, finalmente podemos llegar a caer en ese estado que, insisto, desde el mes de marzo, pero cada vez más me lo encuentro con más frecuencia y está siendo especialmente difícil. Yo en lo personal como profesional no desisto de seguir trabajando de forma profunda y al final las personas sí están saliendo de esta dificultad. Ahora, ¿cómo podemos gestionar todo esto? No podemos controlar el mundo, ni podemos controlar los medios, ni podemos controlar a algo tan misterioso, tan pequeño y que forma parte también de la vida y de nuestro organismo, como son los millones de virus, ni uno en particular. No podemos controlar todo eso. Lo único que podemos hacer es aprender a entender y a gestionar todas las emociones que sentimos a consecuencia de eso. Vivir un proceso de cambio que nos lleve de esa sensación de a lo mejor miedo, inseguridad, angustia, a decir, bueno, esto es lo que puedo cambiar, esto es lo que no puedo cambiar, estos son los límites de esta situación, voy a hacerlo lo mejor posible y que eso no me impida continuar viviendo en paz, con la mayor paz posible. Ese es el objetivo que tenemos este verano y creo, intuyo, que lo que resta de año, incluso quizá el año que viene, y más allá de eso, tampoco tengo poderes de clarividencia, así que los vamos a dejar ahí, pero ante todo, muchos ánimos y vivas la situación que vivas, recuerda que siempre hay algo con lo cual tú puedes trabajar para sentirte mejor. Soy Rubén Camacho, como te dije, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, y si quieres vivir tu proceso de cambio, recuerda que te puedes pasar por allí, por empoderamientohumano.com, y agendar una primera sesión exploratoria gratuita para conocernos, explorar un poco la situación, ver cuál es el problema, cómo lo podemos solucionar y cómo te puedo acompañar. Es una sesión gratuita, pero insisto siempre, solo para las personas que tengan un auténtico compromiso en vivir su proceso de cambio completo, ¿de acuerdo? No para curiosear, porque mi agenda también es limitada y hay muchas personas que tienen la auténtica necesidad. Para curiosear está Internet, que es un mundo infinito. Que estés genial, como te dije, muchísimos ánimos y si quieres, te espero en la sesión. Respira profundo, lleva el aire al estómago y todo va a pasar pronto. Que estés genial.